Hace unos años me invitaron a una corrida de toros para verla desde el callejón. La verdad es que fue una experiencia increíble. Toreaba ese día José María Manzanares, padre. Yo estaba en el callejón, como lo conocía de Alicante, quise ir a saludarlo. Llegué a la puerta de caballos, donde se encontraba él apoyado en la pared, cabeza gacha, la montera sobre las cejas. Le extendí la mano y le dije, ¿qué tal, maestro? Él, levantando un poco los ojos, me dijo, cagao, estoy cagao. Es la primera vez que yo vi frente a frente un hombre con miedo. Miedo porque se estaba jugando o se iba a jugar su vida, y miedo por la responsabilidad que podía tener ante todos sus seguidores. ¿Y quién no ha tenido en algún momento de su vida, no ha tenido un padre, madre, hijo, hermano, hermana, en alguna situación de peligro? ¿Y cómo hemos reaccionado? Mirad, el día 22 de mayo del año pasado, mi mujer aquí presente, a las 12 de la noche, hacía 10 minutos que nos habíamos acostado, se incorporó de la cama diciendo, llama rápidamente a mi cuñada y a una ambulancia porque me está dando un infarto. El susto, imaginaros. Llamé a mi cuñada, que vive en el piso de al lado, llamamos a la ambulancia, los síntomas que tenía, sudoración fría, a punto de perder el conocimiento, mucho dolor de pecho, brazo. Llegó la ambulancia, nos fuimos al hospital, esa misma noche le pusieron 2 stents, le hicieron el cateterismo correspondiente y estuvo 2 días en la UCI y 4 días en el hospital y a casa. ¿Quién lo pasó peor? ¿Ella por el propio temor a perder la vida, o mi hija la pequeña y yo que estábamos en el hospital viviendo desde fuera todos los acontecimientos aquellos? No lo sé, seguramente los dos lo pasamos muy mal. Lo que sí es cierto es que cuando el médico, al hacer la primera prueba, nos hizo firmar, yo le dije, doctor, yo le firmo lo que quiera, pero por favor sálvela. Quizá aquí había un pequeño componente egoísta. Yo hace 30 años era autosuficiente y me ha hecho un perfecto inútil. Ahora no sé ni poner el aire acondicionado de casa. ¿Y esto a dónde nos lleva? A que cuando uno tiene algo, quiere algo, posee algo, siempre hay un temor a perderlo. Y esto lo podemos apreciar también en el famoso cuento de Juan sin miedo. Juan hizo 1000 avatares, recorrió el mundo, nunca tuvo miedo. Dentro de sus experiencias no sabía, no conocía lo que es el miedo. Sin embargo, al final del cuento, cuando conoce a la princesa y se casa con ella, a partir de ese momento donde sí existe amor, existe al mismo tiempo el miedo. Nunca lo había conocido porque antes no había poseído ni querido nada, y sin embargo, cuando se casa con la princesa, es cuando por primera vez tiene ese sentimiento de miedo, miedo a perderla. En el mundo animal, ¿cómo reacciona cuando siente miedo? Tiene 3 reacciones. O huye, o lo afronta, o se hace el muerto. En las personas hay 2 reacciones. O lo afronta o huye. O lo conquista, o lo afronta o lo conquista. ¿Y cómo podríamos conquistar el miedo? Principalmente tenemos 3 pasos. Uno, primero, asumir que tenemos miedo. Esto lo padece todo el mundo y no es ninguna deshonra ni nada de esto. Segundo, fijarnos en el miedo y dejar la cabeza tranquila en tercer lugar para no pensar, porque muchas veces vas más allá de la propia realidad en cuanto al miedo se refiere. Aquí tenemos un ejemplo de Viktor Frankl, que fue un psiquiatra judío que pasó toda la Segunda Guerra Mundial en campos de exterminio. Viktor Frankl decía, una vez terminada la guerra, que no se salvaron del exterminio y sobrevivieron no aquellos que eran más fuertes, ni los que estaban mejor preparados, ni los que habían hecho mayor esfuerzo, solamente se salvaron aquellos que consideraban que tenían un objetivo por vivir más allá de su propia vida. Nelson Mandela dijo también aquello de lo importante no es tener miedo, sino el saber conquistarlo. Y como punto final a la charla, deciros que estemos acostumbrados o acostumbrémonos a vivir con miedo,
pero siempre aprendamos a enfrentarnos a él. Muchas gracias a todos.